Primero, darle las gracias por la instancia, qué bueno que hayan hartas personas que se hayan podido, en el fondo, hacer el tiempo de poder entrar a esta presentación. Es un poco ya parte de lo que hemos visto en otras oportunidades. Vamos a ver la interpretación básicamente de los temogramas. Y en este caso me presento bien, mi nombre es Karina Leoy, soy especialista de aplicaciones de Grupo BIOS. Ahí en la pantalla pueden ver también el nombre de todos mis compañeros que pudiesen en algún momento también estar presentes en este tipo de instancias. Bueno, lo primero es definir, cuál es la función principal de nuestro equipo ROTEM, ¿cierto? Y dejar súper claro entonces que es dirigir principalmente la terapia en forma personalizada para poder detener el sangrado. Es decir, es una técnica, es un equipo que vamos a utilizar directamente en los pacientes que se encuentran sangrando, ¿ya? Y vamos a poder dirigir la terapia en ellos de manera personalizada para dejar un poco atrás esto de hacer una generalidad, ¿cierto? Y en el fondo tratar a todos nuestros pacientes del mismo modo. Los escenarios en los que vamos a encontrar este tipo de pacientes sangrantes, ¿cierto? Definámoslos como los pacientes que están con un sangrado abundante, ¿cierto? Va a ser los 4 principales: el trauma y la cirugía del trauma. Perdón, voy a silenciar esto. El trauma y la cirugía del trauma, la cirugía cardiovascular, el trasplante hepático y la cirugía obstétrica, o todo lo que se refiere al mundo obstétrico en sí. El trauma, bueno, ya sabemos que entre un 10% de los pacientes que entran con un trauma van a sufrir un sangrado masivo, y este sangrado va a ser la causa del 40% de las muertes, por lo tanto tenemos un nicho ahí importante de pacientes. La cirugía cardiovascular, bueno, ni qué hablar, ¿cierto? Cualquier rotura de aneurisma, de aorta abdominal o de grandes vasos va a provocar también un sangrado masivo, y el trasplante hepático también dentro de esta clasificación. Con respecto al escenario obstétrico, el sangrado partal es el responsable de 1/3 de las muertes maternas también en el mundo, así que no deja de ser menos importante. La hemorragia sabemos entonces que es una causa de muerte temprana, pero también sabemos que es muy prevenible, ¿cierto? Y para eso es que tenemos que contar con este tipo de herramientas. La metodología que utiliza el equipo para el trabajo es la viscoelastometría, que es la medición y el análisis de la viscosidad del coágulo de sangre entera durante su formación y su lisis, ¿ya? Nosotros aplicamos entonces como tecnología para poder realizar esta viscoelastometría la tromboelastografía, ¿ya? O tromboelastometría en el fondo, que fue el nombre que se le dio unos años más tarde cuando se modificó la técnica, mejorando algunos conceptos de la técnica básica, ¿cierto? Esto fue en el año 1990, y ahí fue también cuando se incorporaron estos equipos ROTEM al mercado, y con sus 2 versiones en el fondo, la versión Delta y la versión Sigma. Hoy en día ustedes en su institución cuentan con 2 equipos de la versión. Los reactivos, tengo a alguien ahí, no sé si quiere. Silencio en el micrófono. Ahí silenciamos varios, así que adelante. Ya, gracias. Con respecto a los reactivos que utilizamos para desarrollar este test, vamos a tener el Extem, el Intem, el Fiftem. A mí me gusta llamarlos de alguna forma, aunque quizá no es la ideal, como los reactivos básicos, ¿cierto? Sí o sí, a cualquier paciente que nosotros le queramos realizar un ROTEM, o sea, un paciente que está sangrante, deberíamos realizarle estas 3 técnicas como base: el Extem, el Intem y el Fiftem. En el caso del Extem vamos a utilizar como activador el factor tisular, y vamos a poder analizar en él la formación del coágulo, la polimerización de fibrina, la fibrinolisis que se activa por vía extrínseca. En el caso del Intem vamos a utilizar como activador el ácido lágico, y vamos a poder visualizar en este gráfico que se va a formar, ¿cierto?, la formación del coágulo, también la polimerización de la fibrina, la fibrinolisis que se activa en este caso por vía intrínseca. Y en el caso del fibrinógeno, es un reactivo que posee como activador el factor tisular, y se le agrega un inhibidor de plaquetas, en este caso sería la citocalcina D. Vamos a poder realizar con este test el análisis de las plaquetas, la evaluación cualitativa del estado del fibrinógeno. Como test básicos, entonces, vamos a tener estos 3. Además, vamos a tener la opción de poder agregar un cuarto, pero para agregar este cuarto vamos a tener que elegir entre un APTEM
o un EPTEM, ¿ya? ¿Cuál va a definir, cómo vamos a definir cuál de los dos vamos a aplicar? Bueno, va a depender un poco también de la procedencia de nuestro paciente y del diagnóstico que nosotros tengamos en él. Por ejemplo, en el APTEM vamos a tener también como activador el factor tisular y vamos a tener anexo a esto un ácido tranexámico o aprotinina. Aprotinina ya sabemos que se dejó de utilizar hace un tiempo, así que nos vamos a quedar solo con el ácido tranexámico. Esto nos va a servir para poder realizar la evaluación del probable efecto de las drogas antifibrinolíticas que tenga el paciente en ese minuto. Y en el caso del EPTEM, la detección específica de la heparina para poder compararlo con el reactivo del INTEM y poder determinar entonces si nuestro paciente está bajo los efectos de la heparina y qué tanto está haciendo efecto esta heparina, ¿cierto? Entonces, como les decía, va a depender de la procedencia y de lo que yo quiera evaluar en mi paciente. Es así como vamos a llamar que, para diferenciarlo de una manera más fácil, que existen dos tipos de paneles. A uno le llamamos el panel trauma, ¿cierto? Que es el que va a incluir las tres pruebas básicas, el EXTEM, el INTEM, el FIFTEM, y va a agregar como cuarto reactivo el reactivo del APTEM. ¿Por qué? Porque en ese paciente que ingresa por trauma, donde no conocemos su historial clínico ni nada que nos pueda hablar un poco del diagnóstico que él pueda tener, lo que nos interesa es prevenir, ¿cierto? De manera primordial la hiperfibrinolisis que este paciente pudiese realizar, y para eso nos va a servir entonces el contenido del reactivo del APTEM, que es el ácido tranexámico. En el caso de que sea un paciente que ingresa, por ejemplo, con alguna cirugía programada, nosotros le llamamos panel cardio, porque es el que más se utiliza, en los tipos de cirugías que más se realizan, ¿cierto? Pero tratamos de englobar en este panel cardio todas las cirugías o aquellos procedimientos en los que sí o sí sabemos que nuestro paciente va a ser sometido a concentraciones de medianas a altas con respecto por ejemplo, a heparina, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos evaluar en él es ese comportamiento en específico. Es así entonces como el equipo nos va a entregar información a través de un gráfico que nosotros vamos a llamar como temograma, ¿ya? En este temograma vamos a poder visualizar la formación del coágulo desde el inicio del coágulo hasta el fin del coágulo, que en el fondo ahí estaríamos hablando de la hiperfibrinolisis o de la fibrinolisis natural del coágulo. En este gráfico vamos a poder evaluar varios parámetros, ¿ya? Dentro de estos parámetros vamos a tener el CT, uno de los primeros que aparece, que corresponde a la línea verde, que ustedes pueden visualizar ahí en el punto 0 al principio, ¿cierto? Que va a ser el inicio, el tiempo de coagulación, el inicio de la coagulación en nuestro paciente. Esto quiere decir entonces que allí lo que está ocurriendo en ese minuto es que vamos a poder visualizar el efecto de toda esta parte plasmática, ¿cierto? En el fondo, todos los factores de la coagulación que están comenzando a hacer efecto para la formación del coágulo ya de frente. Vamos a tener después con esa parte que se ve un poco más de color rosada, que es el CFT, que es el tiempo de formación del coágulo, y ahí es cuando ya de frente el coágulo se generó, ¿cierto? Y lo que nos ayuda a poder visualizar es la velocidad de generación de este coágulo. Luego vamos a tener bueno, me voy a saltar aquí un parámetro, me voy a pasar al siguiente, que es el A5. El A5 me habla de la amplitud, ¿ya? Cualquier A que yo vea en este gráfico va a tener el significado de amplitud y va a ser acompañado con un número que me va a indicar el tiempo al que se está evaluando esa amplitud. La amplitud va a ser siempre igual a la fuerza o firmeza que presenta este coágulo, y voy a poder visualizarla entonces a 5, a 10, a 20, a 30, etcétera, ¿ya? Esos que les nombré son los valores más o menos más importantes de la. Luego vamos a tener un MCF, que es la firmeza máxima del coágulo, y tal cual como su nombre lo dice, es donde la amplitud alcanza su mayor firmeza, ¿ya? En términos de es donde pues vamos a poder ver este coágulo con mayor amplitud, ¿cierto? Acá se puede ver con la flechita donde se ve de alguna forma como más amplio, más gordito, ¿cierto? Esta formación de este coágulo. Luego vamos a tener el que nos habla de la lisis máxima de este coágulo, ¿cierto? Y vamos a tener también entonces la lisis a los 30 minutos, a los 45 minutos, y nos va a poder entonces ir indicando también la lisis en algún minuto determinado del coágulo, ¿ya? Entonces vamos a tener este coágulo que en el fondo nos va a mostrar en el eje vertical
las amplitudes del coágulo, la firmeza que logro alcanzar en el fondo, y en la parte horizontal vamos a tener el tiempo, vamos a poder evaluar esa firmeza en el tiempo en segundos. Al observar la forma del gráfico que nos va a entregar el equipo, vamos a poder entonces observar tres formas que son las básicas, que son las que tenemos que tratar de guardar en nuestra retina y memorizar ahí un poquito. La primera es la forma de un coágulo firme y estable. Si lo podemos visualizar acá en la primera imagen, nos vamos a dar cuenta entonces que es un coágulo que se ve estable en el tiempo, se mantiene su amplitud en el tiempo, por lo tanto por eso hablamos de que es firme y estable. En el segundo vamos a hablar que es un coágulo relativamente débil, ya que si bien se mantiene estable en el tiempo, fíjense que no supera estas líneas verdes punteadas que aparecen acá en el gráfico. Esas líneas verdes punteadas nos dan la indicación de normalidad, por decirlo de alguna manera, con respecto a la amplitud. Hablamos de que sobre 40 milímetros de amplitud desde el 0 hacia arriba o desde el 0 hacia abajo, estamos hablando de una buena amplitud para un coágulo. Por lo tanto, por eso decimos que es un gráfico relativamente débil. Y en el tercer lugar, que es este que se ve acá al final, ¿cierto? Decimos que es un coágulo completamente inestable y que realiza en este caso una lisis temprana. Si pudiésemos cortar este gráfico en el minuto 20 acá, ¿cierto? Podríamos entonces visualizar que hasta allí el coágulo iba súper bien, ¿cierto? Pero desde el minuto 20 en adelante realizó una lisis temprana. Por lo tanto, entonces, es un coágulo en el que podía ocurrir cualquier cosa, ¿cierto? Es tan inestable que se puede, en el fondo, degradar en cualquier minuto. Es así, entonces, vamos a comenzar a ver algunos gráficos tipo, ¿ya? Algunos coágulos tipo. Por ejemplo, este primero, que es como yo podría visualizar a un paciente normal. Vamos a tener siempre las 4 técnicas, ¿ya? Acuérdense que la cuarta yo elijo cuál voy a realizar, ¿cierto? Vamos a tener las 3 básicas, el Extem, el Intem, el Fiftem, y la cuarta dependiendo de la procedencia o el diagnóstico de nuestro paciente. Vamos a tener 2 tipos de información, me gusta llamarlo de esa manera para que se entienda bien. Una que es visual, ¿cierto? Que es la información que directamente nos entrega el coágulo al mirarlo, ¿cierto? Yo veo su forma y ya sé un poco en qué va a terminar un poco esto, ¿cierto? Y la otra que es como la numérica, que es la que se puede cuantificar y en el fondo corresponde al valor de los parámetros que les hablé hace un momento, y cada uno de estos valores va a tener también su respectivo rango de referencia, lo que me va a ayudar con mayor facilidad aún a poder interpretar si estoy fuera del rango o dentro del rango de referencia, y así poder llegar a la interpretación de decir qué es lo que va a necesitar mi paciente, ¿cierto? Que ese es el fin de todo esto, poder dirigir la terapia transfusional. Entonces, así es como veríamos un paciente normal. Visualmente, importante que en Extem y en Intem el coágulo supere las líneas verdes punteadas que aparecen allí en cada uno de los gráficos. Eso me da la indicación inmediata de que el paciente tiene una buena firmeza en su coágulo, por lo tanto, entonces, no hay déficit ni de plaquetas ni de fibrinógeno, que son los principales componentes que aportan a la firmeza, ¿cierto? En el tercer gráfico vamos a poder visualizar el Fiftem. El Fiftem se ve siempre un poco diferente al resto de los coágulos. Si se fijan, incluso el color cambia, ¿ya? Precisamente es porque, si recuerdan, habíamos dicho que el reactivo del Fiftem posee un inhibidor de plaquetas. Por lo tanto, entonces, en este gráfico podemos visualizar solo el aporte del fibrinógeno. Y estamos restando todo lo otro de color azul que se ve, que en el fondo es el aporte que realizan las plaquetas. En este tercer gráfico hay un concepto súper importante que tenemos que recordar, que es esta fórmula que se aplica en el fondo y nos ayuda a poder evaluar de manera más numérica, por decirlo de alguna forma, el valor del fibrinógeno, o aproximarnos al valor del fibrinógeno que nos podría entregar, por ejemplo, el laboratorio en miligramos por decilitro. Así entonces como podemos tomar el valor de alguno de los parámetros del fibrinógeno, por ejemplo, el valor de A10 o el valor de MCF del Fiftem, solamente en este caso, por ejemplo, sería el MCF que está en 10 milímetros, ¿cierto? Yo podría tomar ese valor,
multiplicarlo por 20 y eso me va a entregar entonces el valor aproximado del fibrinógeno del paciente en miligramos por decilitro. Esto lo voy a poder saber en cosa de minutos versus ese mismo valor lo podría obtener desde el laboratorio, pero en un tiempo bastante más largo que el que lo puedo obtener desde acá. Es un valor predictivo súper bueno, ya que lo obtengo, como les dije, a un corto tiempo, ¿cierto? Y se aproxima muy bien o bastante bien al resultado que entrega el laboratorio. Y en este caso también acá tenemos el reactivo de Leptin, que es el que nos va a poder ayudar a definir el tema de la heparina, ¿cierto? Ver si nuestro paciente está heparinizado o no, y si los efectos o los defectos que puedo ver en este gráfico están asociados a la presencia de heparina, o por ejemplo, si no, al déficit de factores de la coagulación. Este otro paciente, ya no estamos hablando de un paciente normal, sino que ya es un caso clínico. Visualmente, si lo podemos ver, ¿cierto? Nos damos cuenta inmediatamente que ya el coágulo no separa las líneas verdes, como les había dicho en el caso anterior en un paciente normal. Eso nos habla inmediatamente de que pudiese ser un paciente que está con déficit de fibrinógeno o de plaquetas, ¿cierto? Si visualizamos el tercer gráfico, que es el gráfico del fibrinógeno, vemos que se ve incluso mucho más delgado que el anterior, ¿cierto? El coágulo. Si tomamos y aplicamos esta fórmula para analizar numéricamente el fibrinógeno, tomamos el MCF, por ejemplo, que está en un valor de 3, y ese 3 lo multiplicamos por 20, que es el cofactor que se aplica, ¿cierto? Nos va a dar un fibrinógeno del paciente de 60 miligramos por decilitro, que es súper bajito con respecto a los valores que maneja el laboratorio, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos entonces mencionar automáticamente que este paciente, más que un déficit de plaquetas, lo que sí amerita que sea confundido es fibrinógeno, o repuesto es el fibrinógeno en una primera instancia, ¿cierto? Entonces, el análisis... Algo me está pasando aquí, quiero avanzar. Ahí sí. Entonces, el análisis es que el CT está normal tanto en Extem como en Intem, pero aún así presenta una baja amplitud de este coágulo, y esa baja amplitud viene dada principalmente entonces porque tenemos un fibrinógeno muy bajito en este paciente. Tenemos una baja amplitud en Intem y en Extem debida entonces a deficiencias de fibrinógeno. El Actem se encuentra igual al gráfico que podemos visualizar en Extem, por lo tanto no hay riesgo de hiperfibrinolisis. Otro caso clínico. También, si lo analizamos directamente desde lo que visualmente puedo ver en el coágulo, lo primero que llama la atención también es que ninguno de los coágulos supera las líneas verdes, ¿cierto? Por lo tanto, inmediatamente pienso también nuevamente déficit de fibrinógeno o de plaquetas. En estos casos en los que hay déficit de fibrinógeno o plaquetas, es fundamental poder realizar un buen análisis del tercer gráfico, que es el del fibrinógeno, porque es el que me va a ayudar a definir si finalmente eran las plaquetas o el fibrinógeno el problema. En este caso, si analizo el tercer gráfico, que es el del fibrinógeno, y tomo el valor de la 10 o el valor del MCF, fíjense que siempre van a ser muy similares, por eso cualquiera de los dos me sirve, y lo multiplico en este caso por un cofactor de 20, voy a obtener que el A10, por ejemplo, que es 15, por 20 me va a dar un total de un fibrinógeno en miligramos por decilitro de 300. Eso es un valor completamente normal con respecto a los valores que maneja el laboratorio clínico como referencia. Por lo tanto, entonces, en este paciente inmediatamente descartamos el déficit de fibrinógeno y ya nos vamos un poco más por la parte de las plaquetas. Ya, entonces, con respecto al análisis, el Extem y el Intem tienen unos CTs normales, pero con baja amplitud. El Fiftem tiene normal amplitud, por lo tanto puedo deducir que el fibrinógeno está en una cantidad suficiente. Baja amplitud en Intem y Extem entonces va a ser debida principalmente a la cantidad o malfunción plaquetaria, es decir, tengo un déficit de plaquetas o tengo una malfunción de ellas mismas. Con respecto al cuarto gráfico, que es el Actem, ¿cierto? Se ve exactamente igual al Extem, por lo tanto, nuevamente no hay hiperfibrinolisis. Cuando les hablo que se ve exactamente igual el Actem con respecto al Extem, es porque este gráfico por sí solo no puede ser nunca evaluado. Siempre tiene que ser evaluado con respecto al gráfico del Extem. ¿Por qué? Porque recuerden que el contenido de este test,
que me ayuda a medir el APTEM, es idéntico al del EXTEM. Los dos tienen factor tisular como activador de la vía. Sin embargo, a este cuarto test se le va a agregar el ácido tranexámico, que me va a ayudar entonces a poder inhibir cualquier hiperfibrinolisis que presente este paciente. Por lo tanto, si yo veo hiperfibrinolisis en el gráfico del EXTEM, en el gráfico del APTEM se debiese ver corregida por el contenido de ácido tranexámico que posee. ¿Ya? Por eso aquí, en el caso anterior y en este les menciono que están exactamente iguales. Y si los miro visualmente también los puedo ver que están iguales, ¿cierto? Caso clínico número 3. Lo primero, como les había dicho anteriormente, siempre analizar las 3 pruebas básicas. Fíjense que en este tenemos EXTEM, INTEM y FIFTEM, en el que claramente se puede ver la degradación del coágulo. La degradación del coágulo, tanto en EXTEM como en INTEM, se da aproximadamente como a los 20 minutos. Si se fijan acá, esta línea nos indica cada 10 minutos. En el fondo, entonces, esta sería a los 20 minutos. A los 20 minutos, visualmente, incluso yo puedo ver que la extensión de la línea del coágulo o la proyección que tiene ya no es a seguir ampliándose ni a mantenerse estable, sino que ellos definitivamente lo que está haciendo es comenzar a cerrarse, ¿cierto? Y eso nos habla inmediatamente de la degradación del coágulo. Algo está ocurriendo acá en el minuto 20 que provocó entonces que el paciente comience a hacer una hiperfibrinolisis. Como es del minuto 20 en adelante, más o menos nosotros ya podríamos estar hablando de una hiperfibrinolisis de tipo secundaria. Si analizamos el tercer gráfico, que es el del FIFTEM, vemos también aquí que se puede visualizar perfectamente la hiperfibrinolisis. Recordemos que cuando hay una hiperfibrinolisis, el primer componente que se pierde en el fondo es el fibrinógeno, por lo tanto se pudiese evaluar aquí perfectamente esa pérdida, ¿ya? Y fíjense el valor del A10 y el MCF. Si yo tuviese que tomar esos 7 milímetros que resultó del gráfico, ¿cierto?, del fibrinógeno, y lo tuviera que multiplicar por el cofactor de 20, va a dar un valor de 140. Ahí en el límite, ¿cierto? Un valor bajito de fibrinógeno, pero claramente puedo visualizar la hiperfibrinolisis que se está llevando a cabo. Acá el gráfico que se vuelve fundamental es el cuarto, ¿cierto? Porque al visualizarlo puedo ver que todo lo que se encuentra patológico, por decirlo de alguna manera, en los otros 3, se encuentra o se ve corregido en este cuarto gráfico. ¿Y por qué se ve corregido? Por la presencia de ácido tranexámico que tiene este reactivo. El ácido tranexámico, entonces, es capaz de revertir todo el efecto que había producido la hiperfibrinolisis acá, tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca de la coagulación. Y además de lo que puedo visualizar en la forma del coágulo, también lo puedo verificar con los parámetros, ¿cierto? Si miro los parámetros, fíjense que, por ejemplo, acá el ml, que me habla de la lisis máxima del coágulo, se encuentra en 0%. Sin embargo, acá, el mismo ml estaba en un 100% de lisis. Por lo tanto, claramente era un paciente que estaba realizando hiperfibrinolisis y que con el ácido tranexámico fue corregida. ¿Qué voy a corregir en este paciente entonces? ¿Cuál va a ser la terapia transfusional que voy a administrar? Voy a administrar, por ejemplo, plaquetas, fibrinógeno, bioprecipitado. ¿Es eso lo que necesito? No, ¿cierto? Lo primero que necesito en este paciente, entonces, es realizar un manejo con ácido tranexámico, en el fondo poder cerrar esta llave y una vez que la coagulopatía ya se haya desencadenado, poder corregir lo que realmente el paciente necesita. Pero lo primero es realizar la terapia con el ácido tranexámico para poder, en el fondo, parar este sangrado y poder visualizar más detalladamente cuál es el componente que le hace falta al paciente. Entonces ahí tenemos el análisis, tenemos CITES normales, no hay deficiencia de factores ni presencia de heparina, la amplitud se encuentra de moderada a baja, en el caso del FIFTEM tiene una amplitud borderline, por lo tanto hay una degradación del coágulo que se puede visualizar, como ya dijimos, desde el minuto 20 más o menos en adelante. Y en el caso del APTEM se puede visualizar la hiperfibrinolisis inhibida porque la amplitud regresa a los valores normales con respecto siempre mirándolo en comparación con el gráfico del EXTEM. Caso clínico número 4.
¿Ya? Vamos a tener acá otro ejemplo de estos casos clínicos. Los que les estoy mostrando son los casos más comunes que pudiésemos visualizar en nuestros pacientes. Son los que sí o sí en el fondo uno los tiene que tener ahí en la retina, en la memoria, porque no va a ocurrir. ¿Ya? En este caso, visualmente hablando, ¿cierto? Al mirar los coágulos, inmediatamente puedo definir que en el caso del Exter es un coágulo que, al parecer, según lo que se observa, supera las líneas verdes, por lo tanto, amplitud, no hay problemas de amplitud en este coágulo, tenemos entonces un buen estado tanto de las plaquetas como del fibrinógeno. Al analizar el gráfico del INTEM, también puedo ver que visualmente el coágulo supera las líneas verdes, por lo tanto tampoco debiese haber problemas de amplitud acá, ¿cierto? Sin embargo, lo que llama profundamente la atención es el largo o lo alargado del parámetro del CT, que es esta línea verde que se da en la base, ¿cierto? De la formación del coágulo. Recuerden que ese CT era el tiempo de coagulación y por lo tanto lo que yo puedo evaluar ahí son los factores de la coagulación y la presencia de la heparina, ¿cierto? Mientras más alargado sea ese parámetro, quiere decir entonces que el paciente tiene mayor dificultad para poder generar este coágulo. Como ahí se puede evaluar entonces los factores de la coagulación, esa dificultad viene dada principalmente por déficit de algún factor o por bloqueo de algún factor que pudiese, por ejemplo, estar causando la presencia de heparina, ¿cierto? Entonces, claramente este caso clínico va por ese lado, ¿cierto? Esto es más o menos lo anormal que se puede ver en una primera instancia. ¿Qué tenemos que definir entonces? Si a este paciente o le faltan factores de la coagulación o está bajo los efectos de la heparina, ¿cierto? O incluso pudiese ser también ambas. En este caso, el tercer gráfico, que es el de fibrinógeno, no me ayuda a definir nada, ¿cierto? Porque no es problema de amplitud de fibrinógeno o de plaquetas, sino que, como recién dijimos, factores de la coagulación o heparina. Por lo tanto, en este tipo de pacientes es fundamental, en vez de realizar como cuarto gráfico o como cuarto test el APTEM, es mucho mejor poder tener la opción de poder realizar un EPTEM, que es el que me va a ayudar a definir la presencia de heparina, ¿cierto?, en este paciente. En este caso, si se fijan, los valores vuelven a la normalidad. En el cuarto gráfico, el CT vuelve a ser un CT normal. ¿Y por qué? Porque justamente en este gráfico, en este test o en este reactivo es donde podemos encontrar entonces la presencia de una heparinasa. Por lo tanto, entonces, si el paciente estaba en presencia de heparina, esta heparinasa es el antídoto frente a esta heparina, ¿cierto? Contrarresta el efecto de la heparina y hace que los valores vuelvan a la normalidad. Entonces, si esta heparinasa logró actuar sobre esto y logró corregirlo, efectivamente entonces puedo comprobar que este desperfecto que se daba en el segundo gráfico, que es el del INTEM, ¿cierto?, se debía principalmente a la presencia de heparina, más que al déficit de algún factor de coagulación en este paciente. Por lo tanto, entonces, en este paciente, la terapia transfusional, por ejemplo, ya no es de plasma para reponer factores de la coagulación, ¿cierto?, sino que más bien farmacológica, ¿cierto?, tratando de revertir el efecto de la heparina con protamina, por ejemplo. ¿Ya? También se pudiese dar un caso en el que haya una combinación de ambas cosas, en el que, por ejemplo, el CT se lograse corregir, pero no al 100%, y no lograse volver a los valores de referencia, y ahí pudiese ser entonces presencia de heparina y también déficit de factores de la coagulación, ambas cosas. Va a depender de qué tanto se corrija, ¿cierto? Ahí está el análisis, que es lo mismo que ya veníamos conversando. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Vamos a avanzar entonces al caso clínico número 5. Este es un caso clínico un poco más real, por decirlo, ¿cierto? Una imagen tomada directa del equipo de un paciente real. Como antecedente extra les comento que este paciente es un paciente que ingresó por un trauma, un accidente automovilístico, ¿cierto? Venía con sangrante y por eso se le decidió realizar un ROTEM. Y al realizar el ROTEM se encontraron estos parámetros. Fíjense que visualmente
todos se ven exageradamente sobrepasando las líneas verdes que les había mencionado anteriormente de normalidad para la amplitud, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos buena amplitud en Fiften, en Extem y en Intem. Sin embargo, acá, según los valores de referencia para cada uno de los parámetros, que son los que hemos estado analizando hasta ahora, si se fijan, están todos marcados en color rojo, que es una opción que me da el equipo para poder facilitar un poco la interpretación y saber que todo lo que está marcado en color rojo es lo que está fuera del rango de referencia, ¿ya? Entonces, si se fijan, tenemos todo marcado en rojo, es decir, el CT está fuera del rango, las amplitudes están fuera del rango para cada una de las técnicas. Si analizo más en profundidad, por ejemplo, acá en el caso del FIFTE, el CT está en 160 y debiese haber estado hasta máximo 84, por lo tanto tenemos un CT alargado. También tenemos un CT alargado en Extem y también tenemos un CT alargado en Intem. Esto nos habla inmediatamente que este paciente pudiese tener déficit de factores de la coagulación. Presencia de heparina, difícil porque es un paciente que viene recién ingresando al servicio de urgencia, ¿cierto? Por lo tanto, inmediatamente nos vamos por el lado de factores de coagulación. Si miramos las amplitudes en los 4 gráficos también, fíjense que las amplitudes están todas, en este caso no más bajitas, sino que están todas por sobre el valor de referencia, ¿ya? Eso nos indica inmediatamente que el paciente no tiene déficit de plaquetas ni de fibrinógeno, ¿cierto? Claramente, porque si no, el coágulo sería al revés, estaría más delgado de lo que yo estoy pudiendo visualizar acá. En este caso, entonces, es un paciente que probablemente pudiese tener déficit de factores de la coagulación, según los CTs que acabamos de analizar, ¿ya? A un paciente que tiene este déficit de factores de la coagulación, probablemente se le decida realizar una terapia transfusional con plasma, ¿cierto? Sin embargo, al realizar una terapia transfusional con plasma, lo que además vamos a estar realizando es realizando un aporte con respecto al fibrinógeno. Ustedes saben que el plasma también posee una cantidad definida de fibrinógeno. Fíjense el fibrinógeno en este paciente cómo está en A10 y en el MCF de 44. Si tomara la 10, una 10 de 39. Si tomo ese 39 por el cofactor de 20 que yo les enseñé a utilizar, ¿cierto? Nos va a dar un fibrinógeno de 780 miligramos por decilitro. 780 miligramos por decilitro más que un déficit de fibrinógeno nos habla de un paciente que está en un estado protrombótico completamente definido, ¿cierto? Declarado, 780. Por lo tanto, necesito administrar más fibrinógeno en este paciente. O sea, tenemos déficit de factores de coagulación, necesitamos administrar plasma, pero no queremos reponer más fibrinógeno porque estaríamos acelerando un poco más incluso ese efecto protrombótico que el paciente ya tiene. Pero al mismo tiempo también se encuentra sangrando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a realizar la terapia a este paciente en este caso? Ya sé que necesito factores de la coagulación, pero lo que no necesito es tener que administrar más fibrinógeno. Entonces, en este caso, la terapia de este paciente, ojalá, y sé que no todas las instituciones cuentan con esto, pero en este caso, la terapia correcta transfusional para este paciente es con Octaples, ¿cierto? Necesito agregar entonces solo factores de la coagulación y el fibrinógeno, dejarlo tal cual como está, ¿cierto? Y no intervenir nada en ese sentido. Bueno, este paciente, como dato extra les comento, era un paciente COVID, ¿ya? Todos hallazgos clínicos. Él simplemente entró por el servicio de urgencia, ¿cierto? Accidente automovilístico, paciente sangrante, fue llevado a cirugía y dentro de los exámenes que se le realizaron estaba el ROTEM, se pudo visualizar esto, chuta, paciente protrombótico, pero al mismo tiempo también sangrante. Luego se le realizaron otros test y al pasar de las horas ya se pudo identificar que era un paciente con este pseudocit que se daba el paciente COVID positivo, ¿cierto? Y ese finalmente fue el diagnóstico de este paciente, además de la parte de trauma, digamos. No hay riesgo de hiperfibrinolisis, ¿cierto? Se encuentra exactamente igual a lo que podemos visualizar en el extremo. Caso clínico número 6. También acá un caso clínico. Voy a mover esto para acá. Un caso clínico también real, ¿cierto? Tomando directo desde el equipo.
Vamos a tener entonces que en el primer gráfico, fíjense que es el del fibrinógeno, tenemos CT en este caso también alargado, es decir, a este paciente le costó poder realizar la formación del coágulo. Con respecto a las amplitudes en el fibrinógeno, también tenemos amplitudes que en general están todas muy bajitas, fíjense, 3 milímetros, 3 milímetros a los distintos tiempos, 3 milímetros, es decir, incluso al pasar del tiempo no aumentó su amplitud. Si tomamos ese 3 y lo multiplicamos por el factor de 20, me va a dar entonces un fibrinógeno aproximado de 60 miligramos por decilitro, que es muy bajito, ¿cierto? Por lo tanto, inmediatamente ahí puedo definir que a este paciente lo que le hace falta es poder administrar como terapia transfusional fibrinógeno, ¿cierto? Que en ese caso lo ideal sería el frío precipitado. Si analizamos las otras vías de la coagulación, el extem y el inter, también podemos visualizar que todas sus amplitudes están bajitas. De hecho, está todo pintado de color rojo, ¿cierto? Como ayuda extra para poder realizar la interpretación. Entonces, claramente, al visualizar las amplitudes bajitas, inmediatamente debo pensar que es el problema dado por fibrinógeno o por plaquetas, y con el gráfico del fibrinógeno defino que finalmente lo que le hace falta a este paciente es crioprecipitado como terapia. En estos casos, en los que la deficiencia es por fibrinógeno o por plaquetas, este cuarto gráfico de Apter no me aporta mucho más conocimiento con respecto al estado clínico del paciente. Ahí está el mismo análisis que acabamos de realizar. Caso clínico número 7, otro, ¿cierto? También podemos visualizar, fíjense acá, el valor del CT, que es el tiempo de coagulación, que corresponde a esta parte verde. Fíjense que es mucho más alargado que todos los casos que habíamos visto anteriormente. El valor de referencia es hasta 84 y va en 1704 segundos. Y todavía no finaliza, probablemente. Por lo tanto, se encuentra muy alargado este tiempo de coagulación, por lo tanto inmediatamente podríamos pensar en presencia de heparina o déficit de factores de la coagulación. Si analizan los datos gráficos, fíjense que en extem también vamos a tener un CT alargado, en inter también tenemos un CT alargado, por lo tanto fundamental en este tipo de pacientes poder realizar en el cuarto test un ELTEM, ¿cierto? Para definir en el fondo si es realmente por déficit de factores de la coagulación o si es la heparina la que está ocasionando esta visualización de los coágulos, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense que el CT no vuelve a la normalidad. Si lo comparo con el inter, se ven incluso muy similares. Fíjense que el CT del inter está en 799 y el CT del lepten en 726. No corrige prácticamente nada. Por lo tanto, al revés del otro caso que habíamos visto, en este caso sí confirmo la presencia de déficit de factores de la coagulación, porque al tener la heparinasa en este reactivo no corrigió la presencia de la heparina en el paciente. ¿Ya? Entonces, en este caso, efectivamente la terapia transfusional sería aporte de plasma fresco congelado, crío, plaquetas y un control por el efecto de la heparina que pudiese tener el paciente también. Caso clínico número 8. Esta es la muestra basal. Ya la primera muestra que se le toma al paciente. No se logra ver muy bien. Voy a tratar de quizá ampliarlo ahí un poquito, igual se ve un poco borroso. Pero bueno, al analizar el gráfico acá del FIFTEN, podemos visualizar que las amplitudes son las que están con... Mira, a ver si que se puede ver un poquito. No, se ve súper borroso. Se ve súper borroso, ni siquiera se logran ver las líneas verdes. Bueno, se logra ver que, por ejemplo, la amplitud en A5 está en 22 milímetros, siendo que el rango de referencia es entre 5 y 29, ¿ya? La amplitud en A10 está en 24 milímetros y es hasta 21, por lo tanto, se puede visualizar que tiene una buena amplitud el coágulo, en ese caso, en el caso del FIFTEN, ¿cierto? Recuerden que el FIFTEN normalmente se ve solo de color rosado, y aquí incluso ya está de color azul, por lo tanto, ese indicador ya nos habla de que la amplitud está, supera por lo menos los 40 milímetros en el caso del ECTEM y en el caso del INTEM, ¿ya?
Y si se fijan acá, que acá sí se puede visualizar mejor la línea verde, ¿cierto? Efectivamente los coágulos están bastante por sobre esa línea verde, por lo tanto inmediatamente podemos definir qué problemas de fibrinógeno o plaquetas este paciente no tiene, ¿cierto? Si tomamos el valor de la 10, que está en 24 milímetros en el Fiften, entonces 24 y lo multiplicamos por el cofactor de 20 da un valor de 480 miligramos por decilitro de fibrinógeno, lo que es un fibrinógeno bastante bien para los valores de referencia que maneja el laboratorio, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a tener en el análisis que el CT está normal, pero la amplitud está aumentada. En el caso del Intel, exactamente lo mismo, los CT están normales, pero la amplitud está aumentada. El Fiften, la amplitud también está aumentada, acabamos de ver que 480 más o menos de fibrinógeno miligramos por decilitro. En el caso del Acten está exactamente igual que en el Exten, por lo tanto no hay riesgo de hiperfibrinolisis. Hasta ahora entonces lo único que sabemos es que este paciente tiene las amplitudes aumentadas, ¿cierto? No hay déficit en este caso de hasta ahora nada por el momento. Se le realiza varias muestras seriadas a este paciente, ¿cierto? Durante el proceso que tarda su cirugía, y en este caso, en la muestra número 5, fíjense lo que se empieza a observar. Entonces, vamos a tener que es el mismo paciente, pero ya después de un rato, ¿cierto? Al correr de su cirugía, comenzamos a poder visualizar que tiene un CT, por ejemplo, acá, aumentado. Los CT habían estado normales, sin embargo, ahora acá comienzan a visualizarse aumentados en fibrinógeno. Está en 1335, lo que está muy por sobre el valor de referencia. En el caso del Exten, también tenemos entonces amplitudes que ya no están por sobre el rango de referencia, sino que comienzan a estar más bajitas, ¿cierto? Ya sea en A5, en A10 o en A20. Y eso se repite tanto en Exten como en Inten. Por lo tanto, tenemos probablemente déficit de factores de la coagulación que puedo visualizar en los CT alargados, probablemente problemas de plaqueta o fibrinógeno por la disminución de las amplitudes, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a verificar? Lo tengo que verificar sí o sí con el tercer gráfico, que es el del fibrinógeno. Si tomo ese A10, que tiene un valor de 2 milímetros, y lo multiplico por 20, ¿cierto? Me va a dar un valor de 40 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Por lo tanto, en este paciente, ¿qué es lo que se fue perdiendo durante el correr de la cirugía? El fibrinógeno, efectivamente. Entonces, eso es lo que tengo que, o por dónde tengo que comenzar a realizar la terapia transfusional en este paciente. Tenemos CT entonces alargado en Exten, CT alargado en Inten, pero con amplitudes bajas. Tenemos fibrinógeno con baja amplitud también. En el Acten podemos visualizar que está exactamente igual que el Exten, por lo tanto no hay riesgo tampoco de hiperfibrinolisis. Muestra 6, fíjense, en el mismo paciente, estamos en el mismo caso clínico. Esperamos un tiempo, ¿cierto? Se le repitió nuevamente el Rotem. Y fíjense que el CT, por ejemplo, en Fiften volvió a la normalidad y todos los parámetros en general, todo lo que veía en color rojo marcado acá como en el rango de referencia, volvió a la normalidad. Tenemos amplitudes normales, tenemos CTs normales, ¿cierto? Excepto el CT en Intel, que está en 286 y el valor máximo era hasta 204. ¿Qué podemos visualizar entonces en este paciente? Que tiene CTs normales, amplitud normales, CT alargado en el Inter, pero amplitud normal, ¿cierto? El fibrinógeno volvió a la amplitud normal. ¿Por qué? Porque entre esta muestra anterior, que era la que estábamos visualizando, y esta, se le realizó una terapia transfusional con crioprecipitados para poder reponer el fibrinógeno que estaba bajito, ¿cierto? Entonces, al reponerlo, volvieron los valores a la normalidad, el fibrinógeno volvió su amplitud a la normalidad, el Fiften, perdón, y en el caso del Acten lo podemos visualizar igual que el Exten, por lo tanto no es un paciente que en ninguno de estos test seriados de Rotem haya tenido problemas de hiperfibrinolisis. Entonces, finalmente, la terapia para este paciente fue un aporte de plasma fresco congelado para reponer los CTs alargados que estaban en algún minuto en alguno de los Rotem, 14 crioprecipitados, un concentrado de plaquetas, ¿cierto? Y así es como repusimos lo que faltaba. Ahora dejando un poquito los casos clínicos, entre comillas, de un lado, ¿cierto?
pasamos a ver los algoritmos de la terapia transfusional, algoritmos basados en los TESCOC para el manejo de la hemorragia aguda, ¿cierto? Que vienen y están sacados directamente de este Patient Blood Management, que es esta guía transfusional, ¿cierto? Que nos da el paso a paso de cómo tenemos que, en el fondo, actuar frente a los distintos tipos de sangrado. Acá en este minuto yo les estoy mostrando el algoritmo traumatológico en A5 y el algoritmo cardiovascular en A5. Hay también otros algoritmos para distintos tipos de cirugía, esto solo lo muestro a modo de ejemplo, pero en el fondo la importancia de este algoritmo es que me da la guía de cómo actuar o el paso a paso de lo que tengo que ir visualizando e interpretando a través de los routines que yo voy realizando en mi paciente. Por ejemplo, si estuviéramos visualizando el de la derecha, si estuviéramos frente a un caso de un paciente cardiovascular, ¿cierto? Lo primero es ir analizando los CV. Voy a tratar de ampliarlo un poquito para que lo puedan visualizar un poco mejor. Igual al ampliarlo se pierde un poco la calidad del texto, pero creo que ahí se logra ver un poco mejor. Entonces, lo primero, por ejemplo, en un algoritmo cardiovascular en A5, ¿cierto? Que es la amplitud a los 5 minutos, es que tenemos este sangrado difuso tras la reversión de la heparina y posible necesidad de transfusión del paciente. Si se da esta condición, entonces lo que vamos a hacer es partir evaluando, y por eso se llama algoritmo cardiovascular en A5, partir evaluando el A5, en este caso en Nexter, eso que se ve ahí abajito. Esto que se ve acá es el A5 en extensión. Si realizo un roten a mi paciente, entonces, y este A5 en extensión se encuentra menor a 35 milímetros, o el CT de ese mismo roten a ese mismo paciente en el fibrinógeno se encuentra mayor a 600 segundos, o el ML se encuentra mayor o igual a un 15% a los 60 minutos, entonces sí o sí, cualquiera de estas tres condiciones que se cumpla, yo necesito administrar ácido tranexámico a mi paciente. ¿Cuánto? 25 miligramos por kilogramo en bolo único, además del protocolo local que pudiese tener cada institución, ¿cierto? Esto es solo una sugerencia dada por el algoritmo. Entonces, si se cumplía cualquiera de estas categorías, ¿cierto? Yo debiese realizar la administración de ácido tranexámico. Si logro evaluar a mi paciente también realizando un ACT, ¿cierto? Y el ACT, aquí ya como que se pierde, ay, perdón, aquí ya se pierde mucho el texto de lo que quería mostrarles. Pero idealmente entonces tenemos que también en nuestro paciente poder ir evaluando el ACT, ¿cierto? Poder evaluar el ACT a nuestro paciente, a realizar un ACT post-protamina, antes de la protamina, después de la heparina, uno basal, uno post, ¿cierto? Y analizar entonces la diferencia que se da entre estos ambos ACTs y el ratio en el CT, en el INTEM versus el CT en el INTEM es mayor o igual a 1,25, entonces sí o sí también deberíamos administrar protamina. ¿Cuánto? Esas son las cantidades que aparecen ahí como las sugeridas, ¿cierto? Obviamente que, como les dije anteriormente, igual que el ácido tranexámico y la heparina, cada institución va a tener su referencia con respecto a esto. Entonces, bueno, si se cumple esto, ¿cierto? Administro la protamina. Si luego de realizar este ACT vuelvo a evaluar en A5 en Extem y el valor ya está o sigue estando menor a 30 milímetros y el A5 en Fiften está menor a 9 milímetros, es decir, si se cumplen ambas condiciones, ya no es como acá, que cualquiera que se cumpla el ministro ácido tranexámico, sino que acá se deben cumplir ambas condiciones, entonces sí o sí, mi tratamiento, o el paso siguiente que yo debiese dar sería administrar un concentrado fibrinógeno crioprecipitado en este caso, debiese calcular la dosis de acuerdo a los parámetros, las referencias que ustedes tengan como institución, pero el objetivo es poder llegar a un A5 en fibrinógeno mayor o igual a 12 milímetros a los 15 minutos de realizar el test. Entonces, es así como no vamos a seguir avanzando, no tengo muy buena visualización, ustedes yo me imagino que peor que yo, pero es poder utilizar estos algoritmos como nuestra guía, ¿cierto?
Esto en el fondo va a ser la guía del paso a paso que yo tengo que ir realizando en cada uno de mis pacientes de acuerdo a la categorización que yo le haya dado, ya sea si es un algoritmo traumatológico, cardiovascular, hepático, etc. ¿Ya? ¿Cómo vamos a poder visualizar en los servicios clínicos nosotros esto, cierto? Vamos a tener, ¿cierto? Ustedes van a estar aquí en su cirugía o cerca dentro del pabellón, ¿cierto? Y van a tener que poder visualizar en tiempo real todo lo que está ocurriendo en el análisis del ROTEM. El equipo ROTEM está ubicado en la UMT en este caso. Ellos son los que van a realizar la manipulación del equipo, pero ustedes como clínicos van a poder ir visualizando en tiempo real todo lo que está ocurriendo en el equipo ROTEM. No se puede editar, solo pueden visualizar y en base a lo que van visualizando, poder ir interpretando, ¿cierto? Cuáles son los pasos a seguir, utilizando, por ejemplo, los algoritmos que les acabo de mostrar. ¿Cómo lo van a hacer entonces? En cualquier buscador web que tengan, en cualquier computador que tengan cerca, ¿cierto? Van a poder digitar la dirección de IP, que en este caso para ustedes corresponde a esa, ¿cierto? Van a digitar entonces este HTTPS con la dirección IP 10.5.167.209 y se va a abrir el ROTEM Live, que es una aplicación o es un aplicativo que va de la mano junto con el equipo ROTEM, ¿cierto? Y que nos va a poder permitir realizar esta visualización. Vamos a escribir, les va a aparecer esta pantalla, y van a escribir como password ROTEM 1234, y como contraseña van a escribir también ROTEM 1234. Al entrar al aplicativo, entonces, van a poder visualizar esta siguiente pantalla en la que les va a pedir, por favor, ingresar el Patient ID, ¿cierto? Que es esta identificación de nuestro paciente, que cada cual en el fondo decide cuál va a ser. Pudiese ser el root con guión, con punto, sin guión, o pudiese ser algún número de paciente, de una ficha clínica, etcétera. Eso se define cuando se realiza la instalación de todo este sistema, ¿cierto? Pero ustedes digitan esa identificación que debe ser igual a la que digitaron en la UMT, en este caso, ¿cierto? Y van a poder entonces visualizar lo mismo que está pudiendo visualizarse directamente en la pantalla del equipo ROTEM. Este aplicativo funciona como tipo streaming, por lo tanto, entonces, si en la UMT detienen el programa, ¿cierto? Detienen el aplicativo, pausan o le dan stop al test que está corriendo, ustedes también dejan de visualizarlo. No pueden editarlo, sino que más bien pueden hacer screenshot, ¿cierto? De esta pantalla, y también pueden entonces guardar como PDF una imagen de lo que ustedes están visualizando y poder manejar ahí los datos de alguna manera, alguna carpeta en el mismo computador ordenados o en el fondo como ustedes así mejor lo prefieran, ¿ya? Entonces, tenemos que el ROTEM nos va a proporcionar una herramienta para poder realizar entonces una mejor terapia individual y completamente dirigida a lo que necesita nuestro paciente. Eso sería, no sé.